Bienvenido a Fuera de Micrófono, Joan Tapia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has encontrado Madrid? He encontrado con 35 grados, Sí, un poco duro, pero es un calor no húmedo, por lo tanto más soportable que el de Barcelona. Barcelona a 35 grados sería insoportable. Madrid a 35 grados se aguanta, y bien porque he estado en el homenaje a 20 periodistas de la transición, sí, etcétera. sí. Lo organizaba la Asociación de Periodistas Europeos y la fundación del Diario Madrid, ¿puede ser? Exactamente. Está donde está Miguel Ángel. Básicamente lo organizaba Miguel Ángel Aguilar, Miguel Ángel Aguilar, que es un motor de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ha sido un acto entrañable, porque había gente que yo no había visto desde antes de la pandemia, ¿no? Pues la pandemia marca un cambio, ¿no? Estaba Juan Luis Cebrián, y estaba Iñaki Gabilondo y Luis de Olmo. Bueno, mucha gente, 20 personas diversas, pero bueno. Pero gente que luchó en aquel momento, ¿no? Que contribuyó. Como otros múltiples. Estaba Gorka Landau, que como sabes tuvo una bomba de ETA que le explotó en las manos. Y estaba José Antonio Martínez Soler, que tuvo un problema serio en la transición. Sí. Bueno, bien, son cosas que están para rememorar. Pero... Sí. ¿Qué produce? ¿Nostalgia o un poco de vértigo también, ¿no? Claro, han pasado muchos años, el país ha cambiado mucho. Sí, produce una cierta satisfacción, ¿no? Pero al mismo tiempo una preocupación porque el país no ha ido tan bien como esperábamos que fuera. La democracia hoy en día en todas partes, no es una asignatura española, pero la democracia en todas partes tiene unas asignaturas pendientes que no tenía hace 25, hace 30 años. Bueno, el gran politicólogo americano Francis Fukuyama escribió en el 89, cuando cayó el comunismo, dijo, bueno, es el fin de la historia, la democracia va a gobernar siempre sin ningún problema. Ahora vemos que tiene problemas. Empezaste de redactor de economía en La Vanguardia, sí, y acabaste siendo director en el año, creo, 87, estuviste 13 años hasta el año 2000, hasta el 87 año 2000, hasta el 2000. Sí, exactamente. Es un sueño cumplido, quiero decir, era como tu casa, supongo, ¿no? Porque sí, no estuviste en ningún otro lugar. Sí, porque yo entré en La Vanguardia en el 71, cuando Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. Entonces el director, que era Horacio Santander, se encontró que no había reacción económica en La Vanguardia y se equivocaron. Por casualidad fui a parar ahí y estuve varios años, pero después estuve de director de publicaciones en un diario que ha desaparecido, porque fue muy importante en Cataluña en una época, que se llamaba El Noticiero Universal. Noticiero Universal. Y después, en el primer gobierno de Felipe González, yo trabajé como asesor de comunicación con Miguel Boyar. Y estuve del 82 al 85 en Madrid durante los días de la semana, trabajando en el Ministerio de Economía con Miguel Boyar, donde aprendí mucha economía. Y te fuiste porque se fue el ministro, claro, un puesto de confianza, ¿no? El día que el ministro cesó, todos los cargos de confianza cesamos, y entonces volví a Barcelona y volví a La Vanguardia para hacer el suplemento de economía en el 85, 86, y a mediados del 87 me nombraron director, y fue una etapa apasionante hasta el 2000. Porque La Vanguardia siempre se ha considerado un periódico moderado, con cierta tendencia al nacionalismo, pero no independentista. No, era un diario básicamente moderado. ¿Evolucionó en su línea editorial durante todo este tiempo? Si evolucionó en su línea editorial con los cambios de gobierno, porque claro... En el 80... A ver, cuando yo llegué a La Vanguardia de director, que era el 87... Bueno, La Vanguardia era un diario, siempre ha sido un diario que haya sabido reflejar las evoluciones de la clase media catalana. O sea, es el diario de la clase media catalana que es muy plural. Entonces, en aquel momento intentamos hacer un diario lo más abierto posible. Había
había dos partidos en Cataluña importantes, que eran Convergencia Democrática y el Partido Socialista catalán. Intentamos hacer un diario que no fuera agresivo con ninguno de los dos, ni supeditado a ninguno de los dos. Lo cual a Convergencia no le gustó demasiado, pero lo aceptó. Convivimos con esa situación, pero básicamente lo que se trataba es de hacer La Vanguardia un diario más moderno, porque era un diario mucho más antiguo que El País, que había sido un diario nuevo, que llegó a Barcelona con ganas de conquistar la plaza. No lo consiguió nunca, porque es un diario hecho en Madrid y eso se nota en Cataluña. Pero sobre todo el gran competidor era El Periódico, que es donde yo soy ahora presidente del comité editorial, que era un diario más... Y columnista, sigues escribiendo columnas que... Sí, aparte, sí, soy presidente del comité editorial y escribo 3 artículos a la semana normalmente, ¿no? Y era un diario más orientado hacia la centro-izquierda o hacia la izquierda. Era un diario que se leía mucho papel y que la clase trabajadora leía mucho papel. Después eso fue desapareciendo, primero con los gratuitos y después con otras cosas. Bueno, y ahí estuvimos en una lucha por representar bien, por intentar representar bien lo que la sociedad catalana era, que es una sociedad muy plural, en que las clases medias son muy plurales. Hay mucho pluripartidismo en Cataluña en comparación con lo que hay en Madrid, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha dicho que la prensa, no lo sé si la prensa o la sociedad madrileña, o es una percepción que tenemos aquí, es más beligerante, hay más tensión que incluso se ha llegado a hablar, y tú lo sabes bien, ¿no?, del oasis catalán, ¿no? El oasis catalán en el sentido de que la prensa de allí estaba un poquito al margen de todo lo que se estuviera... El oasis catalán es una asignatura, ¿eh? Hay menos... Es peyorativo, ¿no? No es peyorativo. Ha habido casos de corrupción que se han descubierto muchos años después. Sí, pero el oasis catalán es un cierto clima de menos beligerancia que en Madrid. De menos beligerancia que en Madrid porque, bueno, la sociedad es más... Por ejemplo, el éxito de La Vanguardia, ¿por qué pudo...? Porque los diarios, digamos, del franquismo, que venían de la dictadura, desaparecieron en Cataluña, ¿no? Solamente quedó La Vanguardia. ¿Por qué? Pues básicamente porque durante la Segunda Guerra Mundial La Vanguardia fue partidaria de los aliados. Fue aliadófilo. Fue partidaria de que Gran Bretaña y Estados Unidos ganaran la guerra. ¿Por qué? Pues por muchas razones, por los corresponsales que tenía. Los periodistas son muy importantes. El gran corresponsal de La Vanguardia entonces en Londres era Augusto Asía, que después se casó con María Victoria Fernández de España, que fue vicepresidenta de las Cortes del Partido Popular. Pero fue un diario que a la dictadura, pero en política internacional seguía bien lo que eran las democracias europeas, ¿no? Y yo creo que ese fue el punto que permitió a La Vanguardia continuar, ¿no? Continuar bien. Y el periódico nació un poco como un periódico más de protesta, de explosión de la democracia, ¿no? El fundador del periódico y el propietario, hasta que Javier Moy compró el diario hace 5 años. El periódico de Cataluña, ¿no? Sí, fue Antonio Asensio. Grupo Z, ¿no? Grupo Z, propiedad de Interview, etc. Y además, pero también se corrió básicamente hacia posiciones de centro-izquierda, ¿no? Pero aquí que estamos muy dados a poner etiquetas, a ti siempre se te ha considerado un poco un hombre de socialista moderado o cercano al PSC. Bueno, quizá no lo sé si también por el hecho de haber estado como asesor en el Ministerio de Economía, no lo sé. Boyer era un socialdemócrata especial, ¿no? O sea, era un socialdemócrata. Yo siempre he sido, desde antes, socialdemócrata. Siempre he tenido una tendencia, digamos, socialdemócrata, pero el Partido Socialista Catalán no era un partido socialdemócrata, era un partido más a la izquierda de la socialdemocracia, ¿no? O sea que
Bueno, la verdad es que los socialdemócratas en Cataluña se nos criticaba estar muy a la derecha en el momento de la transición, ¿no? Incluso el PSC negaba ser un partido socialdemócrata. Nosotros somos socialistas, ¿no? No somos socialdemócratas. Ahí para mí hubo una figura importante, que es Josep Pallach, que fue líder del movimiento socialista de Cataluña en el exilio. O sea, durante la dictadura en el exilio. Y para mí fue una hora importante porque cuando lo conocí me sorprendió por su gran realismo, ¿no? Estaba toda la oposición radicalizada, con mucha influencia del SUC, de que iba a haber un cambio en profundidad. Y me acuerdo que ella dijo, mira, España va camino de ser una sociedad de clases medias, no lo era todavía cuando lo conocí en el 65, pero va a ser una sociedad de clases medias, va a necesitar entrar en Europa, y Europa va a exigir la democracia. Europa va a venir como consecuencia de que los que dominan el sistema del franquismo no podrán entrar en Europa, y en cambio la economía española necesitará entrar en Europa y la democracia será condición sine qua non. Y se vio perfectamente en el momento de la transición democrática, ¿no? Yo creo que lo importante en los países es la libertad y la democracia. Y los gobiernos deberían ser gobiernos que se cambiaran, que hubiera una alternancia relativamente pacífica, ¿no? Eso en España se produjo, ahora está más complicado, ¿no? Incluso en Cataluña se complicó cuando Convergencia dejó de ser un partido nacionalista catalán amplio para convertirse en un partido independentista, ¿no? O sea, yo no sé quién pudo tener, o quién fue el que inició esa especie de proceso de conflicto, de separación. Fue Artur Mas, pues siempre se habla de Artur Mas porque quería, ¿no? Y el rechazo yo creo que el rechazo del estatuto, ¿no? Por parte de... Sí, más que... ¿O no? A ver, yo creo que hay una figura importante, que es Tarradellas. Tarradellas es presidente de la Generalitat en el exilio, y Adolfo Suárez, en la transición democrática, lo llama para ser presidente, para nombrarlo presidente de Cataluña y restaurar la Generalitat en el exilio. ¿Por qué? Porque el resultado de las elecciones del 77, si no hubiera llevado a un gobierno de Frente Popular, de unos socialistas del PSC, bastante radicalizados, en alianza con el SUC, y eso hubiera dado un gobierno de Frente Popular cuando todavía existía la Unión Soviética. Cuando todavía existía la Unión Soviética, eso hubiera desestabilizado la democracia. Era un riesgo para la democracia que está incipiente en España. Y por eso Suárez llama a Tarradellas. El único gesto de ruptura que hay en la transición es de llamar a una institución republicana, es la que hace Suárez con Tarradellas. Con Tarradellas vuelve a la Generalitat y después el primer presidente electo ya es Jordi Pujol. Y Jordi Pujol es una figura discutible. A ver, primero yo creo que el mérito de Pujol, empezamos por el mérito, ¿no? Es que es un hombre... Su final no ha sido muy, ¿no? No, ha sido un hombre razonable, ¿no? Que sabe historia, que sabe lo que es la política internacional y que nunca hizo un error político mayúsculo. ¿Cuál es su pasivo? Su pasivo fue que para gobernar y tener mayoría creyó hacer una política nacionalista que llevó a su electorado que cuando él desapareció, porque mientras él estuvo no se cometió ningún error grave, cuando él desapareció, eso de Cataluña primero, tiene ciertas rememoranzas de Trump, ¿no? Pero eso de Cataluña primero, en el año 80, viniendo del franquismo, tenía su lógica. Pero eso, provocado durante años, provocó un sentimiento de eso de Cataluña primero que llevó a que Artur Mas se equivocara y cometiera la gran equivocación de ir hacia la independencia,
pensando que la independencia era posible, que Pujol nunca lo hizo. Adelantar elecciones para perderlas, ¿no? Sí, bueno, las ganó, las perdió. Entraron... Nunca tuvo mayoría absoluta. Pujol sí que la tuvo. Artur Mas nunca tuvo mayoría absoluta. Yo creo que parte por la radicalización, ¿no? Pujol se convirtió en un partido atrapatodo. Lo que pasa es que él exageró tanto el nacionalismo que en sus seguidores creó una tendencia que después llevó a la equivocación, ¿no? Y esa equivocación no la hizo Pujol directamente, tampoco Artur Mas, porque Artur Mas se tuvo que retirar y nombró a Puigdemont. Y eso es, bueno, es una pelea entre independentistas, una pelea entre Convergencia y Esquerra. ¿Quién encarna realmente Cataluña? Y llevaron al desastre del 2017, que fue un desastre para Cataluña y fue un desastre para España. La culpa no es únicamente de los independentistas catalanes, también es de un nacionalismo español que reaccionó contra el estatuto, contra el nuevo estatuto de una forma exagerada, ¿no? En Cataluña siempre se había creído que más autonomía era posible dentro de España. Cuando se vota el estatuto en Cataluña primero, y después en el Congreso, y después en el Senado, que se le recorta, aquella frase de Guerra, lo hemos afeitado, ¿no? Pero se vota y se aprueba, y después el PP lo recurre al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tarda del 1996 al 2000, 4 años, en una sentencia rara que se carga una parte del estatuto. Ahí se produce un divorcio. Se produce un divorcio entre la opinión pública catalana, o la mayoría de la opinión pública catalana, o una parte muy importante de la opinión pública catalana, y una parte muy importante de la opinión pública española. Eso en Cataluña hay dos cosas. Está haciendo una entrevista, nada más hablamos de política, pero en fin, como quieras. Pero en Cataluña lo que pasa es que la independencia fracasa, porque hay el 155 y después los independentistas, que continúan ganando elecciones durante un tiempo, se pelean entre ellos y no pueden ni gobernar juntos. Y entonces es cuando gana Salvador Illa por primera vez, pero no puede gobernar porque hay mayoría nacionalista también, que nada más se ponen de acuerdo en que Salvador Illa no gobierna. Pero las elecciones de hace el 2024, Salvador Illa ya gana y no hay mayoría nacionalista. Entonces Salvador Illa, el PSC, es presidente de la Generalitat y la situación se ha reconvertido totalmente. ¿Tú crees que es una especie de...? Totalmente, porque tener todos los balcones, o gran cantidad de balcones de Cataluña inundados de banderas independentistas, de tener manifestaciones independentistas continuamente, ahora de eso no hay nada. Sabes que es frecuente escuchar decir, bueno, ahora está la cosa muy calmada, la verdad que no es la etapa de Puigdemont ni la etapa de Quintorra, pero está calmada porque les están dando lo que ellos quieren, o sea, porque hay un gobierno que es más... Lo que ellos querían era la independencia en absoluto. No, me refiero por, pues no sé, la ley de amnistía, el indulto, una serie de cosas que estaban ahí, ¿no? Eso es pacificar. Vale. Eso es pacificar. O sea, Cataluña está muy tensa, inflamada. Está inflamada. Y lo que se ha hecho, y Salvador Illa lo ha hecho, y Pedro Sánchez también, eso hay que reconocerlo. El gran mérito de Pedro Sánchez, yo creo, es la desinflamación de Cataluña. Otras cosas son muy, muy discutibles, pero lo que es indiscutible es que Cataluña se ha desinflamado porque no se ha querido ahondar en la herida, sino se ha querido gobernar para el futuro. Y la amnistía, que es todo lo opinable que se quiera opinar, pero es borrar el pasado. Es una forma de borrar el pasado y para gobernar un país con normalidad, Cataluña es un país, ¿no? No puedes tener el 48% en contra. O sea, ese 48%... Es que te quería comentar, perdona que te he interrumpido, pero discúlpame. Yo una pregunta. Si realmente la amnistía no hubiera sido
una condición sine qua non para que te voten y consigas gobernar el país, o sea, el país de España. Si Sánchez no hubiera tenido esa necesidad, ¿tú crees que hubiera dado la amnistía? ¿Lo hubiera concedido o se hubiera gestionado? Yo creo que no. No. Ya se había dado el indulto. Vale. Se había dado el indulto. Yo creo que el indulto era absolutamente necesario para borrar. La amnistía es un indulto ampliado. Y eso es fruto de la política española. Es fruto de que Sánchez necesita una mayoría y para necesitar esa mayoría la arma con los votos de Puigdemont, con los 7 diputados que tiene Puigdemont, con una bajada importante. Sí, pero un poder importante también. Por un otro poder lado, ¿no? importante para exigir algunas cosas, pero la amnistía en Cataluña ha ayudado, porque ha sido un indulto máximo y ya es inflamado. El problema de la amnistía es que ha inflamado España, o ha inflamado una parte de España. Pero España con Cataluña se inflama cuando en Cataluña se predica la independencia continuamente, cuando hay desorden, cuando hay manifestaciones independentistas. Hoy en día en Cataluña no hay nada de eso. No hay nada de eso. Y los partidos nacionalistas han perdido la mayoría en el Parlamento. Es verdad que tampoco hay otra mayoría. Hoy en día la mayoría que sostiene a ella está basada en un pacto con Esquerra Republicana y con los comunes, que no es un partido independentista, pero es un partido que podríamos decir de extrema izquierda, con cierta similitud con Sumar, ¿no? No es lo mismo, porque no hay una mayoría españolista. Y además esa mayoría españolista tampoco existe conceptualmente. El PSC no es un partido anticatalanista y Vox sí que lo es. Y por lo tanto, en Cataluña la situación política no es una situación política absolutamente normal, pero sí que tiende a la normalidad, ¿no? Tú, vamos volviendo un poquito también al periodismo y como experto y especialista, ¿no? en economía, con tantos años que has dedicado a ese campo, parece ser que a Cataluña todo esto que ha pasado no le ha venido bien en el tema económico. Cuando se hacen las comparaciones, que quizás sean odiosas, siempre dicen Madrid, la inversión en Madrid se ha multiplicado, Cataluña ha bajado, las empresas se han ido. ¿Eso tiene posibilidades de volver a recuperarse? Bueno, yo creo que hay una parte normal. Ahora está mejor, claro. Hay una parte normal que ya venía, y es que España se ha desarrollado. O sea, Cataluña era la única región industrial española junto al País Vasco. Con la democracia eso ya se corre mucho y España se industrializa y hay comunidades autónomas que no tenían industria y que ahora tienen industria. O sea que la democracia hace que España avance económicamente mucho y entonces y Madrid, pero Madrid ya había empezado antes de la democracia y todo, pero eso hace que Cataluña pueda perder peso, pues lógico, si otras comunidades autónomas suben, Cataluña pierde el proceso no ayuda a nada, no ayuda a nada a Cataluña, pero tampoco hay que dramatizar, tampoco fue la catástrofe, o sea, en parte el proceso se pudo soportar en Cataluña porque no provocó una ruina económica. Lo que provocó es otra cosa. Provocó que la sociedad se dividió en dos, y eso era desagradable. Yo creo que para unos, que los independentistas, que se creían que iban a arrollar, era desagradable en un momento dado, pero pensaba que iban a triunfar. Y otros decían, pero es que nosotros no somos independentistas y somos mayoría en Cataluña, porque nunca hubo mayoría absoluta, o sea, nunca ganaron más del 51% de los votos, ¿no? Entonces, yo creo que la situación se ha descrispado. Eso de la prensa catalana es menos crispada, no solamente La Vanguardia, que el periódico de Cataluña. Ya podríamos decir el Grupo Moll. Es un grupo que tiene 18 diarios en España. Sí, pongamos 10 diarios. En prensa regional es un periódico. En Asturias, en Valencia, importantes, ¿no? Y la clave del Grupo Moll, de Javier Moll, el Grupo Prensa Ibérica, es una empresa familiar. Tiene la ventaja
de la familia está la empresa y por tanto vigila que la empresa vaya bien, cosa que si los propietarios están más distanciados lo ven menos, ¿no? Pero es un grupo también políticamente no monolítico, plural. Hay diarios del Grupo Moy que están más orientados al centro-izquierda, otros están más orientados al centro-derecha. El periódico de Cataluña siempre ha estado orientado al centro-izquierda, pero el Grupo Moy pensé que sería imposible en una España de trincheras. O sea, y eso yo creo que Cataluña, que ha estado en la trinchera durante la etapa del Procés, ahora ya no está en la trinchera. Todavía hay gente que quiere estar en la trinchera, pero han perdido. Y más que han perdido, se han dado cuenta que han perdido. Y yo creo que cuando el rey venía a Cataluña durante el proceso, es que no podía venir sin manifestaciones contrarias. Ahora viene, estuvo en la conferencia de presidentes el otro día con absoluta normalidad. ¿Vamos? El rey de España va a Cataluña hoy en día con total normalidad. Bueno, Cataluña se ha desinflamado. Y eso es positivo. Y la prensa catalana se ha desinflamado, nunca ha estado inflamada, pero sí que está más influida por el nacionalismo cuando tenían el poder de la Generalitat, ¿no? El problema de la prensa hoy en día es que la etapa buena de la prensa era cuando había la muchísima publicidad, ¿no? Muchísima publicidad da libertad. Cuando hay menos publicidad, hay menos libertad, ¿no? Y eso de alguna forma se nota. El poder siempre ha intentado controlar los medios públicos, pero también a veces los privados. Yo no sé si tú me podrías explicar qué ocurre en la segunda legislatura de Aznar, porque tú dejas de ser director en el 2000, se nombra a otro director que, bueno, por lo menos en las fuentes, digamos, bien informadas, o sea, se hablaba de que era un hombre más de confianza del gobierno del Partido Popular, del gobierno de Aznar, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Eso se notó luego incluso en la línea editorial o cómo viviste tú aquella situación? A ver... Llevabas 13 años de director, ¿no? Yo llevaba 13 años, yo dejé de ser director como gobierno del PSOE y una legislatura del Partido Popular pero sin mayoría. Claro. Sin mayoría. Y yo creo que, en fin, es un tema que ya lo escribiré en mis memorias y las escribo. No me gusta demasiado hablar del tema porque puede parecer... unas cosas que no hay que tener es mirar al pasado y el rencor. Seguramente para mí la dirección de La Vanguardia en una legislatura Aznar con mayoría absoluta no me hubiera gustado. Hubiera tenido muchos problemas. Por lo tanto, que cesara en aquel momento, mirado en perspectiva, no mirado en aquel momento, mirado en perspectiva, me parece bien, ¿no? No, yo creo que había un cierto cansancio de que La Vanguardia, en medios económicos, medios de convergencia, de que La Vanguardia no fuera un diario sumiso ni a la derecha española ni a la derecha catalana. Y cuando Aznar gana la mayoría absoluta, el quitarme a Meri de director lo ven como... Aznar lo debe ver como un triunfo. Lo que pasa es que el director que nombran finalmente es más nacionalista catalán que partidario del PP. Y entonces La Vanguardia inicia una cierta etapa de flirteo con el gobierno nacionalista de Artur Mas, no con el gobierno de Aznar. O sea, es que a la gente es tan... Cuando priorizas tanto un cierto absolutismo político, resulta que el absolutismo político que te lleva a hacer que Aznar favorezca la sustitución mía por la de Antic, pensando que va a ser un diario más favorable al PP, lo que hace es un diario más favorable al nacionalismo catalán. Bueno, la gente se equivoca, ¿no? Y no sé si Aznar aprende sus equivocaciones. Aunque ya no estés en este periódico, sino digamos en la competencia, no sé, la línea editorial actual de La Vanguardia está muy alineada, ¿no?, con el gobierno. Es un periódico en el yo lo sigo y... Ha sido mi diario durante 13 años. Las portadas de La Vanguardia llaman la atención aquí en Madrid, ¿no? Sí, sobre todo algunos comentaristas. No, yo no voy a criticar a La Vanguardia actual. Me parece que La Vanguardia tuvo una etapa de sujeción al nacionalismo muy fuerte.
que bien, no se puede criticar, era la opción de un director y el propietario lo avaló. Pero esa etapa se ha acabado, con Mario Escarolo I, ahora con Jordi Joan. La Vanguardia es un diario razonable, y sí, puede parecer que tiene posiciones demasiado transigentes con Pedro Sánchez, puede parecer, yo no lo voy a juzgar, puede ser, pero prefiero una Vanguardia como está ahora que una Vanguardia que estuviese demasiado influida por un gobierno de la Generalitat que apostó por la independencia de Cataluña, porque la independencia fue un error, fue un gran error, fue un gran error para Cataluña, fue un gran error para España. Los culpables no son solo los nacionalistas catalanes, los nacionalistas españoles que no toleraron el estatuto también tienen su parte de culpa. Ahí hubo un desencuentro porque es difícil, o sea, países como España que tienen lenguas y culturas diferentes dentro, la convivencia puede ser difícil. Eso se dio muy bien en la transición. Se vio en la transición porque la transición se quería borrar la dictadura, ¿no? Y es verdad, los dos grandes partidos de la transición fueron UCD y el PSOE. La UCD desapareció. Y entonces el PP no es exactamente la UCD. En parte es la UCD, porque muchos votantes del PP son votantes de centro-derecha, pero también ha tenido una deriva anticatalanista, etcétera, que no le ha ido bien al PP, porque ahí está Vox, ¿no? Con Aznar y con Mariano Rajoy. Hay quien piensa que el problema ahora mismo del PP es Vox. ¿Cómo? El problema del PP es Vox, ¿no? Por descontado. Claro, porque te resta, ¿no? Por descontado. El problema del PP y te hace oposición, además. El problema del PP es Vox. Vox estaba antes dentro del PP, pero tenía una influencia muy limitada. Y Aznar y Rajoy gobernaron con mayoría absoluta. Rajoy al final no. Rajoy al final no, porque salió Ciudadanos, que es otra cosa, que es otra deriva. Pero en el fondo el gran problema del PP hoy es que ni con Vox ni sin Vox tienen mis males remedios, ¿no? O sea, sin Vox no tiene mayoría y con Vox puede tener tampoco ha tenido mayoría. Con Vox tampoco ha tenido mayoría en España. Puede gobernar en algunas comunidades con problemas continuos. Hoy en día el centro derecha europeo no quiere gobernar con la extrema derecha. En Alemania la CDU ha ganado las elecciones y lo primero que ha dicho es: con la extrema derecha yo no gobierno con los socialistas. En Austria han estado a punto de gobernar con la extrema derecha, no lo han hecho. En Francia hay una crisis de los partidos de centro por fracaso de Macron, pero lo único que une a los partidos de centro es que no gobierne y no gane Marine Le Pen. O sea, la derecha europea o el centro derecha europeo no quiere gobernar con la extrema derecha. Y la extrema derecha quiere eliminar a la centro derecha. Eso en España ahora está al revés. Yo creo que es uno de los problemas del PP, lo de Vox. Y es a corto, ha podido ser una ventaja para Sánchez, porque eso provoca una reacción contraria. Pero a la larga yo creo que produce una polarización. Y en esa polarización es muy difícil que funcione, porque la Constitución española es una Constitución que exige que los grandes partidos políticos en algunas cosas se pongan de acuerdo. Y si los grandes partidos políticos no se pueden poner de acuerdo en nada, entonces la Constitución funciona mal. Y yo creo que eso es lo que pasa hoy en día en España. No quiero... la gente del PSOE dice es culpa del PP, la gente del PP dice es culpa del PSOE. Bueno, en parte es culpa de los dos, ¿no? Yo creo que en gran parte es culpa de los dos. En estos momentos, con esta situación, la situación política que tenemos, ¿no? Sin presupuestos prorrogados, con casos de corrupción, con el fiscal general del Estado, ¿no? Procesado, ¿tú
¿Tú no crees que se deberían de convocar elecciones? ¿Tú eres partidario de que se convoquen nuevas elecciones? A ver, ¿O aguantar 2 años más? No, la Constitución dice lo que dice. Ya. Para echar a un gobierno tiene que dimitir el gobierno o tiene que haber un voto de censura. Una moción de censura. Lo que pasa es que hoy en día no hay una moción de censura posible. Y el presidente del gobierno parece que no quiere dimitir, ¿no? ¿Se equivoca al no querer dimitir o no? Bueno, pues no lo sé. O sea, no lo sé. Desde luego, gobernar sin presupuestos no es una situación ideal, ni muchísimo menos. Y que continúe la polarización política 2 años más no será bueno para España. Ahora, decirle, usted dimite porque es el capo de la mafia, pues evidentemente no va a dimitir, porque a nadie le gusta... ¿No te gusta el eslogan este, no? De mafia, Yo creo mafia que o democracia. No, como no me gusta decir que... España nos roba. ¿Eso te gusta más o no? No, porque es mentira. O sea, hay cosas que... Yo no sé si el señor Sánchez es el capo de la mafia, ¿no? No me quiero meter, pero que España nos roba no era verdad, evidentemente, que... A lo mejor la financiación, sí, claro, el simplismo hechas, ¿no? El simplismo no es bueno en la política. Entonces, si un presidente del gobierno decide, usted se tiene que ir porque es el capo de la mafia, hombre, pues seguramente no se irá, porque nadie quiere irse porque es el capo de la mafia. No lo encuentro inteligente por parte del PP. Yo creo que el señor Feijóo lo que tendría que hacer es generar confianza en los españoles. No sé si lo está haciendo. Las encuestas continúan dando que el PP y el PSOE están muy equilibrados. El problema del PSOE, el problema del gobierno actual, es que la izquierda, su izquierda, que está partida, hoy por hoy en las encuestas desaparece. En cambio, la derecha del PP no desaparece, sino que crece. Pero esto nos lleva a un posible gobierno PP-Vox. Para mí un gobierno del PSOE apoyado en la extrema izquierda no es la situación ideal, ni muchísimo menos. Tampoco sería un gobierno del PP apoyado por Vox, no sería una situación ideal. Creo que la prensa tenemos que intentar, o mi impresión es que la prensa tiene que intentar informar y intentar generar espacios de consenso. Eso es lo que... Sí, no romper más puentes porque ya no... No, porque ya hay muchos rotos, ya hay muchos rotos, ¿no? Ya hay muchos rotos y la verdad es que cuando se dice o se decía, no, si Cataluña todos son independentistas, no, nunca tuvieron más del 47 o del 48% de los votos. Lo que pasa es que el sistema electoral permitía que tuviera mayoría absoluta. El sistema electoral español hoy en día permite que haya una coalición que no quiere que Sánchez caiga. Yo creo que el problema es que Sánchez no tiene una mayoría para gobernar, tiene una mayoría para que no gobierne el PP con Vox. Ya, pero tenemos un gobierno que tiene que depender de minorías que no son precisamente las que tú recuerdas en la transición de un... No. Claro. Es un gobierno que depende... se les preocupa menos el España que podría preocupar a partidos. Sí, no es una situación agradable. Por eso yo creo... Vamos, en prensa ibérica, por ejemplo, en el periódico de Cataluña, porque prensa ibérica son muchos diarios y cada director es su director. Hay una línea de coordinación que dirige Albert Sáez, que es el director del periódico de Cataluña, pero cada diario es un diario. Pues intentamos hacer en el periódico de Cataluña y en los otros periódicos de prensa ibérica un diario que no atice las divisiones, sino que procure favorecer consensos, ¿no? Y yo creo que en España hay una gran asignatura pendiente, que es algunos consensos del PP y el PSOE. No, España tendría que haber una gran coalición. No sé si tendría que haber una gran coalición. Lo que no puede haber es que el PP y el PSOE no se pongan de acuerdo en nada. Y que uno diga que es todo por culpa del otro y el otro diga que es por culpa del otro. Porque así llevamos llevamos demasiados años, ¿no? Y eso, afortunadamente, la economía española va bien.
Y eso hace que las tensiones políticas sean tensiones, digamos, en determinadas capas. Pero en la profundidad de la sociedad española yo creo que no hay una gran crispación. Pero imaginamos que venga una situación económica menos agradable, pues eso seguramente si hoy en día hubiera una colaboración PP-PSOE en algunas cosas, por ejemplo, la ley del suelo, que es el Consejo de la vivienda, que está ahí detrás, que el Consejo General del Poder Judicial no hubiera tardado tantos años en poderse hacer, que no se pueda nombrar presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ni presidente de la Sala Tercera, de la Administrativa del Tribunal Supremo. Eso hace que el país no funcione bien. Pero bueno, es lo que tenemos. Y lo que hay que hacer es vivir con lo que se tiene y arrastrar lo que se tiene. Y en parte es verdad que es una enfermedad mundial. Parece que te lo he dicho antes. Al principio la democracia parecía que en los años 80 y después de la caída del comunismo era el régimen universal que se iba a imponer. Y hoy en día la democracia está atacada y tiene problemas. Para terminar, porque estamos ya un poco así con el tiempo finalizando. Tú mandas, yo estoy encantado de escucharte y de aprender aquí muchas cosas. Pero cuando, por ejemplo, llega la presidenta de la Comunidad de Madrid al encuentro de los presidentes y tal, y se monta el lío del pinganillo, cuando el presidente del gobierno les llaman, no sé qué, o sea, eso de alguna forma no deja llevar a cabo eso que tú dices de mejorar la vida de los españoles. No. Los españoles decimos, bueno, pero habrá que sacar adelante el país, el futuro de tus hijos o de tus nietos, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, hay un problema. Lo que pasa es que la fuerza de la sociedad española es muy fuerte y pese a todo las empresas funcionan, las empresas venden más, las empresas exportan. La bolsa española es la que más se ha revalorizado de todas las bolsas europeas en lo que llevamos de año. El sábado, me acuerdo, unos diarios decían, estamos en una situación fatal. Feijóo decía, una manifestación para acabar con la ignominia. Y el diario Expansión decía, bueno, la bolsa como nunca. Ahí España no está tan mal como se dice, ni está tan bien como se dice, pero pese a todo los españoles funcionan y los catalanes funcionan. Es verdad que eso a la larga es muy peligroso. Yo me acuerdo que en el año 83, 84, los primeros tiempos de Felipe González, me acuerdo que en una reunión del Círculo de Economía vino el empresario italiano Carlo de Benedetti y dijo, no, es que me extraña aquí que todos los empresarios que se quejan de que el gobierno tendría que hacer. Nosotros los empresarios italianos estamos encantados de que el gobierno no haga nada, porque cuanto menos cosas haga el gobierno, más cosas podemos hacer nosotros. Bueno, eso no ha sido verdad. Italia después ha tenido grandes convulsiones, está en una situación política complicada. Meloni está haciendo una presidencia de gobierno prudente, pero es evidente que Italia, que fue un país fundador de la Unión Europea y tenía presidentes de la Comisión Europea, y los italianos mandaban mucho en Europa. Hoy en día no mandan. O sea, que el gobierno no funcione bien y que la polarización política haga que el gobierno no funcione bien es malo para España. Y eso algún día tiene que acabar, pero tiene que acabar por métodos democráticos. En ningún país serio las manifestaciones hacen caer gobiernos. No es así. Lo que hacen caer gobiernos son los mecanismos parlamentarios o las votaciones cuando corresponden. Muy bien. Oye, pues Joan, que ha sido un placer tenerte con nosotros pues muchas gracias este estudio. Muchas gracias por tu amabilidad. Y vuelve cuando quieras por Madrid.
Yo vuelvo alguna vez, vuelvo menos. Y aquí se trata Hubo bien, una vez, aquí se trata bien a todo el hubo mundo, una ¿no? época que venía a Madrid 2 veces a la semana. Siempre se ha dicho que es una ciudad muy acogedora. ¿Cómo? Que es muy acogedora con todo el mundo. Sí, Inclusive. es una gran ciudad. Es una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Isabel Ayuso, que Madrid es una ciudad muy acogedora y fantástica. Muy bien, pues muchas gracias.